Yo soy José Serrano, médico especialista en neumología, colaboro con la Ciudad de la Salud y vamos a entrar a la charla. Los temas a tratar en esta ponencia son los siguientes y vamos a entrar de lleno a este tema que mucho mito y mucho desconocimiento tuvo al inicio del COVID, mucho infundado por el miedo que había de contagiarse. Entonces, para comenzar, un punto importante. El paciente que está infectado de COVID, que va a generar tos, va a generar moco, va a generar al hablar, gotitas, al cantar, gotitas o micropartículas en aerosoles, va a generar lo que se llama bioaerosoles, que son las partículas que están dispersas en el aire, que tienen la capacidad de contaminar y la capacidad de infectar a los otros seres humanos. Entonces, estas partículas que están dispersas en el aire, que son de menor tamaño, de menos de 5 micras, son las que se van a quedar más tiempo flotando. ¿Okay? Entonces son los que van a infectar. Aparte de eso, dependiendo del tamaño de partícula, mientras más grande sea la gotita que se generó, más fácilmente cae al piso. Mientras más pequeña sea, más fácil flota, y mientras más pequeña sea, más fácil es que se evapore en el aire. ¿Qué tenemos y qué sabemos del COVID? Que el SARS-CoV-2 demora hasta 3 horas cuando está aerolizado en el aire, antes de destruirse completamente o perder su capacidad de infectar a otras personas. Entonces, ¿cómo sabemos qué partes del hospital están más contaminadas? Entonces hubo un estudio que hizo análisis del aire y determinar el número de copias virales en el aire específicamente de cada sector del hospital. En el área del paciente, en los baños del equipo del personal médico, el área clínica de evaluación del paciente ambulatorio, el área de descanso médico y el área pública fuera del hospital. Dato curioso, ¿qué se encontró? Que en promedio hay más virus, copias virales en el aire, en el descanso médico y en los baños. ¿Por qué? Porque probablemente ahí nos quitábamos la mascarilla, ahí nos sonaban los mocos, tosíamos, descansábamos, dormíamos y hacíamos de todo. Y qué curioso, ¿no? Que a pesar de que los datos extremos de la parte del ambiente del paciente eran más superiores, quizás por algún paciente que sí generó más copias virales en X periodo de tiempo, en promedio era menor, ¿ok? O sea que el ambiente del paciente, al nosotros y todo lo demás, y tener la mascarilla sobre el paciente, es inclusive a veces hasta más seguro en el contexto de copias virales en el aire. Entonces, la terapia nebulizada, que es lo que nos compete a mí, que para ustedes saben más que yo que solamente un pequeño resumen, así bien rápido, de la terapia nebulizada. La eficacia va a depender, uno, del fármaco que vamos a nebulizar, de la anatomía propia del paciente, ya que una anatomía alterada va a generar un flujo turbulento que va a depositar el medicamento más central que periférico, la técnica del paciente, si el paciente tiene algún tipo de distrés respiratorio, que va a generar más flujo turbulento, si tiene una técnica inapropiada o no hace la apnea posterior a la inspiración para que el medicamento se sedimente. Y el sistema de nebulización que vamos a implementar, si es un sistema de JET, que es el que usualmente los hospitales públicos siempre tienen, que es el sistema en el cual el flujo de aire hace la aerolización del medicamento, o un sistema de malla, que es quizás el más seguro de todos. Aparte de eso, el tamaño de la partícula, que va a ser dependiente también de las características de la solución y cuántos fármacos tenemos dentro de la solución, y la velocidad de flujo. A mayor velocidad de flujo, menor tamaño de partícula vamos a tener, queriendo obtener un efecto terapéutico a generar partículas entre 1 a 5 micras, ya que son los tamaños de partículas específicos que llegan hasta la parte más inferior de la vía respiratoria. Entonces, queda una pregunta. ¿Es la terapia nebulizada un procedimiento generador de aerosoles? Y es algo muy curioso, cuando se intenta buscar esta respuesta, cada una de las sociedades internacionales tienen una respuesta diferente. La OMS dice que no, la CDC dice que sí, el BTS dice que no, entonces ¿a quién le hacemos caso? Vamos a ver qué dice la evidencia. Entonces, en este estudio se determinó a 0.8 metros de distancia de la cabeza del paciente cuánto era la cantidad de partículas médicas aerolizadas posterior a una nebulización. Como podemos ver, aquí lo que implementaron es, dependiendo del tipo de nebulizador que vamos a utilizar y el tipo de interfaz con el paciente, cuál es el que más tiene producción de partículas aerolizadas médicas. Ojo, partículas aerolizadas médicas más no bioaerosoles. Entonces, en la gráfica a este 0.8 metros del paciente, primero vamos a ver la puntita esta que vemos aquí. Esta punta corresponde, o la cúspide de esta gráfica corresponde a un nebulizador de tipo JET a través de una interfaz de mascarilla. Entonces,
cuando vemos acá, punto 3, recordemos este número, punto 3, para la siguiente diapositiva. Entonces, en el orden, teníamos entonces el jet con interfaz de mascarilla, posteriormente el jet con pieza bucal sin filtro expiratorio, posteriormente entonces la terapia nebulizada por malla, por mascarilla, la terapia nebulizada por malla, por pieza bucal sin filtro expiratorio, y los que menos produce partículas aerolizadas médicas son la terapia de tipo jet con pieza bucal y filtro expiratorio y la terapia nebulizada por malla y filtro expiratorio con pieza bucal. ¿Okay? Recordemos entonces el punto 3. Ahora pasamos a los 2 metros del paciente. Del punto 3, de que era la cúspide anterior, pasamos ahora a punto 1. O sea que cayó 1/3 con solamente alejarnos un poco del paciente. Y esta parte es muy importante para la recomendación general de la OMS y de muchas sociedades internacionales de que el rango seguro para estar lejos del paciente es 2 metros, inclusive 1 metro a veces, o sea, de acuerdo a algunas sociedades. Y se mantiene la distribución siendo la que mayor produce aerolizaciones de partículas médicas, la nebulización de tipo jet con la interfaz de mascarilla, y siendo la que menos produce la de malla con pieza bucal y filtro expiratorio. Entonces, estos aerosoles médicos es a los que quizás uno lo observa, uno sabe que está saliendo, uno sabe que el ambiente se está llenando de esto. Esto es lo que nos daba miedo en el COVID. Esto que estaba relacionado en algún punto a mayor infección es lo que vamos a conocer más adelante. Entonces, en esta diapositiva me gusta bastante porque nos podemos ver gráficamente y objetivamente, valoramos que efectivamente el usar una pieza bucal con un filtro expiratorio disminuye significativamente la fuga de aerosoles médicos en la terapia nebulizada. Comparando entonces la de 6 litros, a flujo de 6 litros de un nebulizador de tipo malla, que en teoría es el que menos produce, con pieza bucal, cómo todo esto se generaba, y ya para un paciente con distrés respiratorio que está generando 30 respiraciones por minuto, cómo se disminuye significativamente esta fuga. Entonces, ¿cuál era la evidencia pre-COVID de la probabilidad de estar infectado por un virus al nebulizar a un paciente? En el SARS original, entonces se determinó lo siguiente. Hubo infección por proximidad, pero no se correlacionó esta proximidad a estar nebulizando al paciente. Entonces, se determinó que el no usar el EPP, que es quizás lo más importante de esta charla, sí significa más infección para el personal médico. No se detectó material genético en el aire luego de nebulizaciones, material genético de SARS original, a través de filtros especiales que usaban de micropartículas, y cuando llegó el MERS, a los 10 años después del SARS, tampoco se correlacionó que más nebulizar al paciente exigía más contagios en el personal de salud. Entonces, quedaba la duda de todas maneras. Entonces, de verdad es cierto que el estudio observacional de que no hay más contagios es así como se dice. Entonces se ideó un estudio, aunque con pocos pacientes de SARS original, se le pusieron filtros de micropartículas de 0.1 micras, alrededor de la cabecera del paciente. Y se determinó entonces si se iba a detectar material genético. Este filtro de 0.1 micras se sumergía en una sustancia especial para detectar entonces posteriormente procesarlo por PCR SARS original. Entonces, de las terapias nebulizadas, terapia modificadora y los pacientes controles, ninguno se detectó material genético en el filtro de micropartículas. Entonces queda la pregunta, ¿es que el filtro de micropartículas de verdad está captando el SARS original? Y sí, efectivamente, cuando se atomizaba cerca del filtro de micropartículas a través de un atomizador sencillo, y se atomizaba SARS original, bastante avesados los investigadores, sí se detectó que siempre, independientemente del tamaño del filtro de 1, de 2.2 o de 0.2 micras de otra marca, sí estos filtros filtraban, captaban y se quedaban alojados los virus, y el material genético era detectado. O sea que hasta este punto no hay evidencia de que nebulizar genera más bioaerosoles contaminantes. Sí genera fuga de partículas médicas, que es diferente. Entonces, llegó la pandemia, ¿y qué pasa? El SARS se mantiene, ya sabemos que el SARS-CoV-2 se mantiene hasta 3 horas post-aerolización. Y entonces, si se estimula más la tos, generamos más bioaerosoles, hay mayor adquisición de partículas médicas, que esto ya se sabe, y esta mayor
aerolización de todo y mayor tos me genera más partículas virales y estas partículas virales me van a generar entonces mayor infección en el personal de salud y se generó una hipótesis que fue manejada por mucho tiempo en todos los hospitales, inclusive en Europa, en Estados Unidos, en Asia y en nuestro país inclusive. Y quedaba la duda, ¿es mayor riesgo de infección intrahospitalaria nebulizar a un paciente con COVID? Vamos a ver qué pasa. A razón de esta duda científica se generaron diversos recomendaciones al inicio de la pandemia. La principal recomendación era que no utilizáramos las nebulizaciones porque íbamos a contagiarnos más nosotros. Y si nos contagiamos nosotros, ¿quién va a tener a los pacientes? Entonces se dijo, no nebulizar en salas ambulatorias, no nebulizar en UCI, no nebulizar terapias no comprobadas científicamente que iban a tener algún efecto sobre el paciente, y no, pues no es no. Aparte de eso, se recomendó a nivel internacional, porque esto ni siquiera fue en un solo país, fue a nivel internacional, que si el paciente no sabía usar el DPI o no sabía usar un MDI y tenías que nebulizarlo, y pues si daba la vía oral permeable, darle beta-2 agonistas vía oral, sabiendo todos los efectos adversos que esto iba a acarrear. Inclusive, en pacientes con ventilación mecánica invasiva con sistemas cerrados, se exigía el filtro virales, que estaba muy bien, y habitaciones con presiones negativas. Y entonces, al final, no podíamos nebulizar hasta que el paciente no tuviera confirmatoria de que no tuviera COVID. ¿Y qué nos quedaba? Nos quedaba pues solamente el MDI y el DPI para todos los casos leves, moderados, severos, independientemente del COVID, en el hospital donde nos formamos. Obviamente todos teníamos miedo. Entonces, necesitábamos la generación de nuevos datos. Entonces, en un metaanálisis de 17 estudios diferentes, en los que congregaban cerca de 3.000 pacientes, al inicio de la pandemia, 3.000 casos de colaboradores de salud, se analizaron y se determinó que nebulizar tenía un odds ratio de 10.03, estadísticamente significativa, de más contagios en el personal de salud. Pero había que agarrar con pinzas esta información. A pesar de que es un metaanálisis que es sumamente difícil de realizar y condensar la información analizada, hay que hacer ciertas críticas a este estudio. Hay una alta heterogeneidad en cada uno de los estudios diferentes analizados en el metaanálisis. No había un subgrupo de EPP, sino que pusieron a todo el personal médico, usar o no usar EPP, y casi todos eran que no usaban EPP, en un mismo pool y analizaban para ver quién se contagiaba más. Aparte de eso, cuando analizaban el EPP, no lo analizaban como un completo, mascarilla, guantes, bata, sino que lo analizaban por separado. Uso mascarilla, uso guantes, uso bata. Y entonces, ¿esto qué nos trae? Una alta probabilidad de error. Inclusive, el mismo autor nos los dice. El mismo autor, en el riesgo general de error de este metaanálisis, es extremadamente alto. Entonces, necesitamos más evidencia, necesitamos algo que nos diga de verdad qué está pasando con las infecciones y las generaciones de aerosoles y la contaminación al personal médico. En un estudio de Italia con un protocolo mucho más robusto generado por la OMS para determinar si de verdad los colaboradores en salud se infectaban más al nebulizar pacientes o al estar expuestos a procedimientos generadores de aerosoles, se determinó que no había diferencia estadísticamente significativa en nebulizar a un paciente y que el personal de salud se contaminara más de COVID. Ojo, pero este era en un estudio de Italia en donde los 120 colaboradores que participaron, todos usaban al 100% el EPP en todo momento. Todos tenían mascarilla, todos tenían guantes, todos tenían batas, todos tenían caretas, todos tenían todo el equipo de EPP disponible. Entonces ellos hicieron la aclaración. Nuestros resultados son porque siempre utilizamos el EPP. Y mientras más usaban el EPP, mientras más tiempo de entrenamiento para el uso del EPP se le daba al personal de salud, menos contagios habían en esta institución. Entonces, aún queda la duda. Si está fugando algo, ¿cómo podemos evitar que se fugue? Existen múltiples técnicas, aparatos para nebulizar, y al mismo tiempo existen múltiples interfaces y también existen al mismo tiempo filtros que se pueden utilizar para evitar la fuga de la aerolización de partículas médicas. Entonces, al utilizar cada uno de estos filtros, se atrapa hasta el 93% de las partículas médicas aerolizadas. No estoy hablando de bioaerosoles, partículas médicas aerolizadas. Entonces, se imitaron este tipo de estudios cuando se ponían entonces estos detectores de partículas alrededor del paciente,
Y entonces vemos lo siguiente. Esto es en una terapia nebulizada por JET con diferentes interfaces. En la terapia de mascarilla normal, con la interfaz de mascarilla, sin filtro y sin nada, vemos que era el que mayor uno de los que mayor generaba partículas, la fuga de partículas médicas. Y al utilizar máscaras con filtro o pieza bucal con filtro, o inclusive los succionadores del aire exhalado del paciente, esto disminuía significativamente y estadísticamente significativa cada una de estas técnicas para evitar la fuga de material aerolizado, al igual que para cada tipo de partícula de tamaño. Al igual con el tipo de nebulización tipo malla, se disminuyó significativamente al utilizar las piezas bucales con filtro, las mascarillas con filtro o los succionadores del aire exhalado. Entonces, si todo funciona, ¿cuál es el más cómodo para el paciente? El más cómodo para el paciente al final entonces fue la pieza bucal con filtro exhalatorio. Eso fue lo que los pacientes dijeron que era más cómodo, así que es en teoría lo que debemos hacer para el paciente, lo que se sienta más cómodo. A veces no tenemos esto, pero bueno. Entonces, alto flujo. Alto flujo se hizo exactamente el mismo experimento, pero en el alto flujo aquí hay un dato interesante. En el alto flujo utilizaron el adaptador de nebulizador de malla al alto flujo. No usaron mascarillas para nebulizar a los pacientes. Entonces, aquí compararon el alto flujo de marca Erbo, que por sí solo no generaba más aerosoles, pero cuando al Erbo le ponían la nebulización de malla, generaba un poco más de aerosoles. Y igual, cuando usaban la marca Vapotherm o la nebulización de malla Vapotherm, era menor la producción de aerosoles de partículas médicas. Entonces, para verlo más objetivamente, también se inventaron las UCRES y las UCRES traían consigo el uso de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en la ventilación mecánica no invasiva que menos fuga aerolizada tiene es la de tipo casco y la de tipo casco con almohadilla de aire, más no así la de tipo casco con el cierre como si fuera buzo. Y la que usamos, pues lastimosamente, en todos los hospitales era el CPAP, la máscara de BiPAP con adaptador nasobucal. Esto, como pueden ver, sí era mayor significativamente comparando con la anterior. El grado de producción de fuga de partículas aerolizadas. Sin embargo, esto solamente era 1 metro. Inclusive, cuando teníamos la presión soporte, que era lo que más aumenta la fuga aerolizada, más no el PIP ni el PAP por sí solo, sino la presión soporte, esto era hasta 1 metro solamente. Entonces, ahora ya hemos hablado de la fuga de partículas, hemos hablado de generación de bioaerosoles, pero entonces nadie me ha dicho si se generan más bioaerosoles con la terapia nebulizada. Y esta respuesta la tenemos aquí. En este estudio, que también es otro metaanálisis, en el cual se determinó que cualquier tipo de procedimiento generador de aerosoles, broncoscopia, intubación, laringoscopias, nebulizaciones, porque para este grupo las nebulizaciones sí eran producción de aerosoles, se determinó que no había diferencia estadística, independientemente de usar filtro de panavitación o no, con respecto a más captación de copias virales en el aire. Entonces, al separarlo por alto flujo, ventilación mecánica y manipulación de la vía aérea, ninguno de estos tres tenía mayor producción de copias virales estadísticamente significativa con respecto al anterior. Y lo único que sí más o menos tenía cierta evidencia era el PEP. Los PEP, que ya mencionaron anteriormente, que sí generaba un poco más de partículas, que más generaba bioaerosoles con copias para el paciente, para el aire que rodea al paciente. Esto pues lo mismo, visto en números, como podemos ver en la terapia nebulizada, a estos pacientes ninguno generó pruebas positivas del aire para copias virales. Igual no hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Ya para ir terminando, cuando sí tenemos que nebulizar, sí porque sí, aunque tengas COVID, en enfermedades respiratorias graves y potencialmente mortal, EPOC, asmas severas, exacerbadas, pacientes poco cooperadores con los MDI o los DPI, pacientes con falta de respuesta al tratamiento a pesar de que sepan utilizarlo, a pesar de que era leve, pero el paciente no ha mejorado, por algo está pasando, entonces ahí hay que comenzar a usar terapia nebulizada. Entonces,
Recomendaciones actuales, y esta es una recomendación de una sociedad neumológica internacional, que igual comparte la sociedad de la OMS, la sociedad de México, las sociedades en casi todo el mundo, BTS incluido. El uso de EPP completo es la clave para evitar el contagio en el personal médico, independientemente de lo que vayamos a hacerle al paciente. Si tenemos el EPP completo puesto y mantenemos la línea de seguridad, no nos debe pasar mayor cosa. Se debe priorizar el uso de EPI o MDI en los pacientes con casos leves o moderados que sepan utilizarlo para evitar entonces la fuga de partículas, mayor fuga de partículas aerolizadas médicas. Y si tenemos que nebulizar y solamente tenemos la mascarilla como interfaz para el paciente, la terapia nebulizada por jet se prefiere que se da por pieza bucal y que la pieza bucal se le añade un filtro respiratorio. Como hemos visto, es lo que menor fuga de partículas tiene. Pero de preferencia, nebulizar con malla y pieza bucal con filtro o válvula unidireccional. Entonces, aparte de eso, si usamos cánula nasal de alto flujo, como vimos que en el Airbot sí tenía un poquito más de fuga de partículas, se le pone una mascarilla y eso disminuye significativamente la fuga de partículas. En ventilación mecánica invasiva, pues no romper el circuito cerrado, igual nebulizar con malla y no nebulizar mientras se succiona el paciente. ¿Okay? Resumiendo en una figurita, si tomamos las medidas mascarilla, filtros y el interfaz adecuado para el paciente, tenemos mucho menos riesgo de contaminarnos a nosotros, de contaminarnos que, a ciencia cierta, la verdad, no hay evidencia que apoye la mayor generación de aerosoles al nebulizar al paciente. Pero bueno, con los otros procedimientos generales de aerosoles sí. A manera de conclusión, pues la evidencia actual no ha demostrado la incidencia de infecciones por SARS-CoV-2 luego de nebulizar al personal, siempre y cuando haya uso correcto del EPP. Hay que diferenciar qué es un bioaerosol de un aerosol médico, porque de ahí viene la comprensión de por qué los estudios no han sido significativos, a pesar de que sí hay una fuga, y es evidente porque todo el mundo la ve cuando se nebuliza a los pacientes. Y dentro de las opciones para disminuir la fuga, pues el uso de una pieza bucal con filtro, independientemente del tipo de nebulizador que vamos a utilizar, y si no tenemos la pieza bucal con filtro, pues también podemos usar mascarillas con filtros o los succionadores de aire exhalado de los pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.